Ya. Entonces, dentro de lo que es en este programa Navisworks, la continuación del ejercicio del día lunes, tienen que operar el modelo. Ojalá siempre puede ser tanto en esta vista, pero en este caso es recomendable siempre que esté en modo tipo shape para que pueda verse así. Dentro de ese archivo en NWF, que es el que tienen que abrir, no tienen que abrir el otro, porque el NWF ya tiene los sets de búsquedas creados, que ya les puse. Eso significa que ya la información ya está segmentada de acuerdo a los parámetros de zona y de acuerdo a las partidas que habíamos hablado. Por lo tanto, vamos a partir primero con la GAN que está en Excel. Vamos a explicar el Excel. Ya está. Entonces, de acuerdo a esto, el proyecto tiene ciertas partidas que están de acuerdo a ciertas fechas. Tenemos fecha de inicio, término, actual término. Tenemos un tipo de tarea que de ahí lo voy a explicar. Y tenemos un parámetro adicional que es para poder ir viendo cómo se va comportando la línea de tiempo con respecto a la programación. Entonces, vamos, la siguiente herramienta que voy a explicar está en Home. Y es la herramienta que se llama Timeliner, porque ya hemos visto en la clase Detective, que es para interferencia, y el Timeliner lo que hace es muy parecido a una especie de project, pero más básico, obviamente porque no pueden hacer gestión de recursos, pero lo importante de esto, si agrandamos toda esta pestaña, va a aparecer en primera instancia, lo voy a explicar acá, nosotros podemos ir agregando tareas. Incluso yo mismo podría estar estructurando una GAN utilizando este sistema, pero acá no tenemos estas características que tiene Project o otro software que podemos colocar cuál es la antecesora, la predecesora, etc. No podemos hacer ese tipo de gestión acá, solamente podemos hacer control con fechas. Entonces acá yo podría especificar una tarea 1 para explicar. Y en estas tareas yo puedo ir colocando fechas. Una fecha de inicio, una fecha de término, una actual y una finalizada. Por lo tanto, cuando nosotros generamos este tipo de fecha, por ejemplo, voy a colocar 3 días más, se va a ir generando acá una línea de tiempo, incluso acá en el zoom, se va generando una línea de tiempo muy similar como lo hace Project. Por lo tanto, yo podría estar comparando la fecha actual, o sea, la fecha planeada, con la fecha actual. Por ejemplo, esta la vamos a colocar acá. Y acá aparentemente no aparece nada. Por lo tanto, acá existen estas iconos en el cual va a mostrar en primera instancia una serie de combinaciones para mostrar. Este primero va a mostrar primero que nada el diagrama GAN. El segundo va a mostrar cuál es la tarea, lo planeado. Lo otro va a mostrar cuál es lo que está actual, que es lo que dice acá. Y el segundo va a mostrar una diferencia entre los dos. Por lo tanto, ustedes van a poder comparar tanto lo que ustedes están planeando como con la fecha o con lo que está planeado actualmente. Entonces yo podría empezar a generar todo este tipo de tareas de acuerdo a esta GAN que está acá, o si no, en este caso voy a abrir el project. En este caso yo trabajé con Project 2013. Está acá. Bueno, si no tienen Project, por eso les pasé el Excel, pero la idea es que entiendan que tienen que mapear en cierta manera la información. Esta sería la GAN que está especificada para este proyecto. Por lo tanto, acá obviamente tenemos un mayor control acerca de las distintas partidas, porque este es un programa que está diseñado justamente para planificar. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Acá dice una columna, dice tipo de tarea. Y acá dice attached. Por lo tanto, ¿de qué depende el tipo de tarea? El tipo de tarea depende de la configuración que nosotros tengamos. Por ejemplo, si vamos acá a configurar a este botón, va a mostrar
todo lo que sea construcción lo va a mostrar de color verde, es decir, todo el proceso constructivo lo va a indicar con un color verde, todo lo que corresponda a demolición lo va a indicar con rojo y todos los elementos temporales lo va a mostrar amarillo. ¿Qué significa esto? Que el programa ustedes tienen ¿cómo decir? La herramienta para poder ustedes mismos definir cuáles son los distintos tipos de configuraciones en su elemento para que aparezca todo lo que se va a construir, va a ser color verde, y por ejemplo, ¿qué podrían ser los elementos temporales? Por ejemplo, una maquinaria, una grúa torre, un moldaje, etc. Es decir, son cosas que están temporalmente en la obra. Y lo que vendrían siendo demoliciones, si en este caso el proyecto implica una primera etapa, lo que es una demolición, podría ustedes indicar parte del modelo que se va a demoler, entonces ustedes pueden ir planificando de acuerdo a la demolición y lo que se va construyendo. Por lo tanto, de esa manera ustedes pueden gestionar. Y no tan solo es eso, ustedes pueden seguir agregando nuevos tipos de tareas y especificando nuevos tipos de color. Entonces, indica, cuando yo parta, la apariencia va a ser de un color definido, por ejemplo, rojo, pero este rojo, ¿qué características quiere que tenga? Por ejemplo, puede ser un rojo transparente, puede ser un amarillo, puede ser un púrpura, etc. Por lo tanto, de eso va a depender de cómo va a partir. De ahí lo van a ver. Entonces, cuando yo parto la construcción, los elementos parten de color verde, pero con transparencia. Pero cuando finalice la fecha de ejecución de ese elemento, va a aparecer el modelo tal cual como estoy representando yo ahora esto en Select, ¿cómo se llama? En gris. ¿Se entiende? ¿A qué se refieren los colores de las tareas? ¿O no se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí. Ah, la etapa en la que está en construcción en obra en este caso. Claro, justamente la etapa, lo muestra con colores. Entonces esto lo realiza mediante estas simulaciones y lo de acá prácticamente no se toca porque al fin y al cabo es una combinación de cómo ustedes van a ir mostrando las distintas cosas. Entonces, dentro de lo que son las tareas, o sea, acá en tareas, bien dicho, yo puedo especificar un tipo de tarea. Entonces esas tareas van a estar de acuerdo a esa configuración. Si tengo más tipos de tareas, van a aparecer en este listado. Y lo que significa attach significa que yo un elemento puntualmente, por ejemplo, por eso les decía que ustedes pueden hacer todo esto directamente desde acá, pero yo puntualmente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que seleccionar los elementos, luego darle botón derecho acá y decir un attach current selection, un attach búsqueda actual o un attach set. Por ejemplo, si yo sé que esta, por ejemplo, vamos a ver el primer caso, que es la zona de la losa del primer piso, esa, yo podría aquí especificar directamente una attach set zona losa del primer piso. Por lo tanto, cuando se ejecute esa tarea, este elemento va a tener una secuencia de tiempo en el cual va a aparecer verde transparente y luego cuando finalice y pase la segunda etapa, ese elemento va a volver a ser gris. Por lo tanto, de acá yo tendría que empezar a estructurar todas las líneas de tiempo para que aparezca con esa configuración. Por lo tanto, la simulación que hace es esto. Ustedes la dan acá a simular y cuando pase una cierta fecha, que va a ser el 31 del 3, va a aparecer ese elemento como prendido. Vamos a ver acá las configuraciones para mostrar. 31 del 3. Por ejemplo, acá una duración. Aquí les voy a explicar cómo funciona esto. Entonces yo podría representar mediante una línea de tiempo cuando termine esa fecha de término aparezca ese elemento como constructivo. Tengo que decir acá la tarea que es constructiva. Entonces se dan cuenta que aparece en verde por un cierto periodo de tiempo y luego pasa a un estado de, como finalizó antes, pasa al estado del elemento original.
¿Se entiende lo que hace el programa? Es decir, selecciona una cierta geometría y la establece en una línea de tiempo, de acuerdo a las partidas que estamos trabajando. Entonces, Consulta. ¿sí? ¿Y eso se puede hacer con todas las partidas? Como que se van viendo, por ejemplo, los pilares, las losas, todo. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora estoy mostrando solamente, netamente, un proceso, una porción del proyecto de cómo se va a construir. Por eso les pasé la GAN. Porque la idea de esto es que ustedes trabajen la GAN con lo que tienen modelado. No que tengan que estar haciendo esto manualmente acá. Porque hacer esto manualmente en esta parte te quita mucho más tiempo y es más fácil controlar con un project o con un Excel la información que hacerlo directamente acá. Entonces, vamos a borrar estas líneas de tiempo. Hay una serie de herramientas que están acá, en el cual, por ejemplo, este es para agregar más tareas, este es para borrar tareas, hay que borrar todas las líneas de tiempo, este es para hacer un attach, es la misma herramienta que hacíamos con el botón click, con el botón derecho, que era el attach por selección, búsqueda o current selection. Tenemos un auto attach, tenemos una manera de poder encontrar ítem dentro de todo el listado que nosotros tenemos, dentro de las tareas, y luego tenemos una serie de herramientas que son para mover y bajar tareas. Eso es más que nada lo que hace. Lo que está acá vendría siendo lo que es generar la sangría, que es la sangría, sería esto. Ustedes tienen un capítulo y prácticamente esto pasa como un espacio hacia la derecha, eso se llama sangría. Incluso por acá arriba está el botón ese de sangría. Ya, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos una base de datos que ya está en Excel, vamos a ir acá a Data Source, vamos a agregar, y esto tiene que importarlo sí o sí en formato CSV. Entonces, si yo tengo esto, y yo tengo todos estos elementos que se van a construir, necesariamente ustedes tienen que fabricar una columna que se llame construct. Esto está en inglés. Si ustedes hicieron esa misma tarea y le pusieron construcción en español, esta columna se tiene que llamar construcción. ¿Se entiende? Esta columna, esta es súper importante. Entonces, ¿de qué depende esa? Depende justamente de esto. Si yo acá lo cambio este nombre y le pongo construcción, entonces tanto en Project como en Excel se tiene que llamar construcción. Si lo dejan acá en inglés, tiene que ser idéntico y acá el programa no discrimina lo que es una mayúscula, o sea, discrimina lo que es una mayúscula de una minúscula, de un acento, lo que sea. Por lo tanto, tiene que ser exactamente la información que ustedes quieren colocar, dado lo que sea, demolición, elemento temporal o construcción. Por lo tanto, tienen que generar esta columna, da lo mismo el nombre que coloquen, porque prácticamente lo que vamos a hacer es mapear la información con un control, y acá puse otro ejemplo de los costes de material. Entonces, vamos a ir a este Excel, que ya tenemos trabajado, y este lo vamos a exportar a formato CSV. O sea, lo vamos a guardar como formato CSV. Tal como lo hemos hecho en otras clases. Acá le voy a poner el de la clase C. Ya, una vez que esto está en formato CSV, lo vamos a cerrar y vamos a ir acá a Data Source. Vamos a importar directamente de la carpeta que se llama acá y va a aparecer esto. Va a aparecer una manera de poder mapear la información, pero va a aparecer esto. ¿Y por qué aparece esto? Porque tenemos el mismo problema que pasaba con Revit, que acá los programas leen las comas en vez de las puntos y comas. ¿Se acuerdan de cuando hacíamos las familias de perfiles y todo ese tema? Acá pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos que hacer la familia de catálogo, etc. Entonces, vamos a ir a este archivo que acabo de inventar. Lo vamos a abrir en este bloc de notas y vamos a seleccionar todo. Vamos a reemplazar todo y vamos a decir, sabes que los puntos y comas van a ser comas. Y la vamos a reemplazar. Luego de esto no vamos a guardar como, vamos a hacer solamente un guardar y lo vamos a cerrar.
porque así guardar como nos va a preguntar que nos guarde como texto y eso no me importa. Entonces vamos a tener a importar este CSV que acabo de modificar, y al momento de hacer esto, ahora va a aparecer separar la información. Ese es el truco en estos casos cuando le aparezca todo lineal, que los programas leen comas en vez de punto y coma. Entonces, ¿qué es importante primero? Primero es importante definir el tipo, la sincronización ID, que va a ser justamente en este Excel. Vamos a volver a abrir el Excel, no el otro archivo, que es el Excel que estamos hablando, este. Ese es el ID, vendría siendo la estructura que ustedes tienen en el proyecto. Tienen que establecer siempre un número mayor y luego empiezan a generar los distintos tipos de subdivisiones, la jerarquía de cada partida. Eso se coloca ahí. Fecha planeada, coloca fecha de inicio, acá va a ser fecha de término, este va a ser el actual inicio, el actual término. Mira, y acá dice otros parámetros adicionales que yo puedo inventar, que yo puedo adicionar. Tenemos costo de material, costo de mano de obra, costo de equipamiento, costo de subcontrato y también una serie de parámetros que yo puedo también configurar si es que yo quiero medir otro tipo de cosas. Como nosotros dentro de la columna tenemos esa información, si nosotros quisiéramos tener más información adicional, yo tendría que en este Excel colocar esa información para que yo pueda mapear justamente eso es lo que quiero hacer. ¿Se entiende lo que está haciendo? Es justamente mapear lo que el programa te está, los parámetros que te está poniendo a disposición con los campos que yo tengo en Excel. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, por ahora sí. Ya, entonces si le doy OK. Ya, faltó esta. Y el task type, que es importante. El task type es justamente el que define el tipo de tarea, que es si va a ser construcción, si va a ser demolición, etc. Que es la columna que está acá. Si no tienen esto en su GAN o en Excel, olvídense de poder generar la GAN en el proyecto. Tiene que estar. Entonces le damos OK. ¿Qué más dice acá? Dice especificar task name. El nombre faltó el nombre de la tarea. Eso también faltó. El nombre de la tarea es este. Y eso tiene que ir en nombre de tarea. Entonces, una vez que le damos OK, acá le vamos a dar botón derecho y le vamos a hacer un reveal. Lo que va a hacer este botón es que justamente va a este Excel, lo va a convertir al formato que tiene Navisworks para poder definir la carta GAN. Por lo tanto, le vamos a dar OK y vamos a ir acá y se dan cuenta que ahora aparece nuestra misma GAN, pero ahora está de esta manera. Por lo tanto, podemos hacer un zoom y ahí tendrían su GAN estructurada muy similar a la como tienen en Project, pero no tienen ese tema de la asignación de flechas para ver cuándo inicia, cuándo termina otra. Es súper como un poquito más atrasado que el otro. Por lo importante que acá ustedes van a aparecer los campos de costo total, tipo de tarea y las fechas que ustedes están trabajando, con sus respectivas fechas de planeación y sus fechas actuales de trabajo. ¿Qué otra cosa ustedes pueden hacer acá? Por ejemplo, acá yo puedo especificar un modo básico que solamente me va a mostrar las tareas, el tipo de tarea, lo que está atachado, el estándar, que es el que ya habíamos definido antes. Podemos definir el extendido, que muestra muchos más parámetros, que son similares a los que habíamos visto en otra parte. Fíjense acá que el costo total es la sumatoria de todos los anteriores. Tenemos un tema de animaciones con script, que justamente para mover las máquinas, un tema de netamente animación. Y tenemos uno custom, que prácticamente ya agregan esos parámetros tipo usuario, que ustedes pueden definir de acuerdo a lo que ustedes quieran ir midiendo. Toda la información que vamos a representar en el timeliner va a ser netamente porcentual
y ahí se van a dar cuenta cómo aparece la información. Pero en este caso lo vamos a trabajar como estándar. Y acá viene este tema justamente de la sangría. Por ejemplo, si esto está acá, yo podría decirle que eso pasa a ser parte de eso, y eso es parte de eso, y así podrían estructurar la información para que quede un poco más ordenado todo este tema, para que yo pueda hacer eso, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo me pusiera, por ejemplo, vamos acá a cambiarlo al básico para que se reduzca esto. Si yo empezara a definir, por ejemplo, Z1 pilares, tendría que poner botón derecho acá, attach set, y Z1 pilares, o sea, el de abajo. Z1 pilar P01. Y tendría que ser así manualmente. Luego, manualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, ¿por qué hicimos este set de búsqueda igual a las partidas? Vamos a limpiar este tachado, porque existe este botón que dice Auto Touch usando reglas. Por lo tanto, el Auto Attach haciendo reglas, ustedes pueden definir un nuevo tipo de mapeo en el cual ustedes van a definir, por ejemplo, esto va a ser mapear, haciendo la clase de ustedes, in P6, por dar un ejemplo, solamente es un nombre de una regla, donde nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos, dentro de las columnas que están acá, podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero mapear el nombre de las columnas, el nombre de la que está acá dentro de mi GAN, que sería esto, y lo quiero que sea igual al set de búsqueda. Por lo tanto, acá donde dice ítem, le vamos a cambiar por set, y lo que va a hacer es que va a buscar estos mismos nombres de nuestra GAN, que está acá, que sería esto, todo eso que yo puse acá, lo va a buscar en ese listado que está allá. Eso es lo que va a hacer esa regla. Por lo tanto, ahí tenemos, va a empezar a hacer el auto-attach o atachado de acuerdo a ese tipo de búsqueda. Entonces le damos OK. Le damos a OK, le vamos a seleccionar el tipo de regla y le vamos a decir aplicar regla. Y cuando apliquemos regla, fíjense lo que hizo acá. Automáticamente mapeó solamente los nombres que identificó dentro del set de búsqueda y automáticamente hizo un attach. ¿Se dan cuenta? Entonces acá hizo ese procedimiento. Sería eso. ¿Se entiende? ¿Qué hizo el programa? Entonces, si se van dando una idea, lo que está haciendo es justamente una secuencia constructiva de lo que estoy haciendo. Tenemos pilares, tenemos las fundaciones, etc. Entonces, esto, ¿cómo yo lo reproduzco? Si me voy a Simulate y configuro acá las propiedades de STO, le voy a decir al programa, ¿sabes qué? Mira, lo vamos a dejar acá que resetee la fecha de inicio. Y quiero acá que simule lo que está planeado. Entonces, si estoy colocando acá lo planeado, automáticamente solamente va a leer las fechas que yo puse en fecha inicio, fecha término, que eran estas dos primeras columnas. Estas de acá son las planeadas. O sea, estas son las planeadas y estas son las de trabajo. ¿Entienden? Estas son las de trabajo y estas son las planeadas. Por lo tanto, cuando yo ejecute esta animación, yo puedo decirles, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que este video dure 15 segundos. Y esto del tema de los porcentajes, ahí les voy a indicar qué tipo de información pueden colocar, pero vamos a dejarlo en esta configuración estándar. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el programa? Va a empezar a hacer esto. Una simulación de acuerdo a la GAN, pero de acuerdo a las partidas que nosotros estamos trabajando. Eso es lo que se llama programación 4D. ¿Se entiende? ¿O no se entiende?
Está acuático, pero se entiende. Sí, profe, se entiende. Está acuático. O brujería. Sí, Brujo. está complejo, pero yo creo que irlo haciendo ahí van a salir dudas. Sí, es que le expliqué una manera como de automatizar las cosas. Por eso le dije que si ustedes controlan esto desde Revit y mapean las partidas desde el mismo Revit, yo automáticamente con esto, yo me olvido de prácticamente, mira, con este enlace está todo listo, porque si en Revit me faltó algo, yo edito Revit, vuelvo a sobreescribir el modelo y toda esta configuración ya está lista. ¿Se entiende? Yo no tengo que de nuevo volver a hacer set de búsqueda y no tendría por qué de nuevo mapear esta información. Obviamente, si esta carta GAN se modifica y ustedes cambian la fecha de plazo, ustedes pueden volver a actualizar esta GAN. Incluso acá tiene el botón de sincronizar con la GAN, con ese archivo CSV, y automáticamente se sobrescriben todas las fechas de nuevo. ¿Se entiende? Es como que si yo cambiara acá las fechas nuevamente, vuelvo a exportar ese CSV, le modifico obviamente las comas para que no tenga el mismo problema, y acá le hago un sincronizar. Y al sincronizar, vuelve acá a actualizarse toda esta GAN y se modifica la fecha. Entonces, con ese automapping, justamente lo que hace es buscar el mismo nombre del ítem de las partidas y lo busca en mi set de búsqueda. Eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, cuando eso está automático, yo acá le doy un simular, prácticamente es como correr la línea de tiempo. ¿Se entiende? Así de sencillo es cómo funciona este. Por eso se dan cuenta que es verde transparente y después muestra lo otro. ¿Se entendió mejor? Acá también, por ejemplo, podemos Sí. simular el actual. El actual también lo podemos ir definiendo y también va a ir haciendo una secuencia constructiva ahora del actual. Es lo mismo, pero solamente ahora de lo actual. Y también tenemos este que dice acá, que es el planeado, y que muestra las diferencias entre uno y el otro. Por ejemplo, acá puede mostrar planeado y después actual. Esto, por ejemplo, actual diferencia. Y en este de acá es un proceso similar, pero si nosotros tenemos, mira, fíjense lo que está en azul, te va mostrando las cosas que se atrasaron con respecto a una y el otro. Entonces te va identificando elementos de acuerdo a los choques que puedan generar entre una programación y la otra. ¿Se entiende? Sí, lo entendiendo. Sí, Entonces, esa es la ventaja de tener este tipo de programas, que ustedes, si están realizando avance de obra o gestión de la programación, ustedes pueden ir alimentando a esta GAN con las fechas actuales de acuerdo a como estén midiendo y pueden ir comparando para ir haciendo los reajustes a la GAN y así proyectar cuándo o cuánto tiempo más se tienen que demorar para poder generar esa instancia. Entonces, ¿qué podemos hacer en las configuraciones? Tenemos esta herramienta que está acá, el Edit Overlay Text, en el cual ustedes, por ejemplo, pueden, hasta el momento esto está mostrando porcentaje, año, mes, día, y lo especifica así, y por lo tanto va a especificar la semana y va a especificar los días mediante este formato. Entonces, ¿cómo opera esto? Ustedes acá tienen que definir dentro del programa, incluso no sé si vieron cómo funcionaba el tema de arriba. Esto va a aparecer en la parte superior, va a aparecer esa información. Incluso acá ustedes van seleccionando cada uno de estos que están acá, pueden ir especificando, por ejemplo, acá ojo para dar el salto es Shift Enter, el de mayúscula que tiene la flecha hacia arriba, y así va. Control Enter, disculpen, Control Enter es el efecto de Enter. No, con Enter solo no le va a aparecer. Entonces ustedes pueden especificar, por ejemplo, acá los costos, que vaya apareciendo los costos. Pueden especificando alguno extra,
por ejemplo, que muestre la información en cuáles son las tareas activas. Por ejemplo, acá, voy a mostrar todos los casos. Te va mostrando a medida que va avanzando el tiempo, va mostrando esa información. Entonces, si ahora yo le doy OK, va a aparecer esa información arriba. Dice viernes, tal hora, 18 del 10 de 2019, día 1, semana 1. Vamos a partir en la zona 1 y esta es la partida de nuestro proyecto. Por lo tanto, al avanzar, te va a ir indicando cuál es el porcentaje de avance con respecto a lo que tú llevas en la línea de tiempo y tú dices, ya, esto vamos en un 18% de construcción. Pero estos números a veces son más que nada estimativos, más que nada para ir representando cómo va evolucionando el proyecto. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos mostrando esta información? Obviamente la animación es demasiado rápida. Ustedes acá podrían especificar, por ejemplo, a una presentación, a un gerente o para explicarle a alguien una animación un poco más lenta. Así. Ya, entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, podemos esto mismo traspasarlo a, por ejemplo, a exportar esta información? Porque esto es, al fin y al cabo es un video. Ustedes pueden controlar acá, pero si ustedes quieren mandarle un video a alguien, tienen que apretar acá, exportar animación. Y acá lo recomendable es, por ejemplo, acá ustedes pueden especificar el recurso es Timeliner Simulación. Esto va a ser el viewport, que va a ser la parte negro. Y acá, ojalá el formato no elijan estos que dicen AVI o bitmap. Elijan estos que dicen JPG. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, estos tipos de archivos pesan demasiado. Entonces, una animación de 60 segundos prácticamente pesaría, no sé, 100 megas, por decir algo. Entonces, en este caso, es recomendable trabajarlo en formato imagen. Y luego de eso, ustedes eligen los fotogramas por segundo. Por ejemplo, si lo bajamos a estándar, yo acá puedo, lo siguiente, puedo darle OK, va a aparecer mi carpeta, y acá ustedes colocan, por ejemplo, mi secuencia Timeliner. Entonces, ¿qué van a hacer después? Pueden utilizar un programa, como por ejemplo el Movie Maker, u otro programa que identifique imágenes, y pueden después, con ese programa, pueden juntar todas esas imágenes. Esa es como la idea. No sé si alguna vez han hecho alguna animación, un fotograma, alguna vez en su feed. Entonces existen estas herramientas como Movie Maker, donde yo tengo la versión Pro y una versión Free. Por ejemplo, acá yo puedo utilizar esta versión y puedo juntar imágenes. Entonces, al juntar imágenes, puedo utilizar, por ejemplo, ese que está acá. Y acá tengo que insertar un montón de fotografías que están en la carpeta 16. Y ahí están todas las fotos. ¿Se dan cuenta que en cada fotograma va apareciendo una construcción nuevamente? Entonces, una vez que tengo eso, las cargo. Y acá ahora el programa va a hacer eso. Va a hacer una secuencia de todo lo que estoy haciendo. Y puedo ahora guardar ese video para que reproduzca esa animación tal cual con estos fotogramas. ¿Se entiende? Al fin y al cabo, con estos programas ahí yo podría guardar el video y me saldría la animación para poder exportarla. A ver si lo agarro. Un ejemplo de cómo ustedes podrían guardar este archivo. Entonces acá le dan el programa OK y ahí el programa empieza a generar bueno, dependiendo de sus computadores, cuánto se demore. Y acá tendrían la secuencia con imágenes. ¿Se dan cuenta? Pero también va a depender de la exportación y un montón de cosas. ¿Se entiende? ¿O no se entiende nada? Sí, sí se entiende. Sí, profe, se Está entiende. bacán. Sí, Está bueno. Estaba acá. O sea, Está bacán cuando no hay que hacerlo.
Lo entretenido es, yo creo que es planificar cuando ustedes están en el modelo, ahí, yo creo que ahí está la entretención. Pero después la animación, si manejan este proceso, es todo automatizado. Y esa es la ventaja. Que ustedes lo menos posible toquen esto. Ustedes controlan modelo particionado desde Revit y Excel por separado. Y así de esa manera van haciendo gestión. Y este programa prácticamente es una iteración hasta que la cuestión resulte. Se dan cuenta que exportar a Navisworks prácticamente se demora, no sé, 15 segundos. Y acá hacen un refresh y simulan de nuevo y así van viendo los problemas. Y a eso sería con respecto a lo que es el 4D. Se dan cuenta que no es complicado, es un tema de manejo de este tipo de las tareas. Y lo importante acá es que ustedes controlen esto. Ahora lo voy a hacer con el proyecto. Entonces voy a borrar toda esta información que está acá. Vamos a borrar. Y ahora usted en el data source, vamos a borrar esto. Voy a importarlo directamente desde project. Entonces acá me está leyendo versión 2007 a 2013. Va a depender obviamente del proyecto que esté trabajando y la versión de Navisworks. Y acá tengo que cargo directamente el proyecto. No es necesario mapear información. Entonces aquí cargo, es la misma cuestión. Tipo de tarea, tengo que ir a la columna que dice la misma que tiene que aparecer en Project, que está acá, que se llama tipo de construcción. Primero acá el task type sería, en este caso, el tipo de construcción. Tengo que identificar acá cuál era el parámetro campo. Y la sincronización ID es la ID del elemento que está acá, que justamente son esos que están ahí, los ID. Y aquí tendríamos la start, tendríamos acá el finish, este finish 1, finish 2, ahí está. El actual start y el finish, actual finish. El material cost, que tiene que ver justamente material costo material. Chicos, aquí aparece en inglés, entonces hay que hacer la traducción. Main cost, fixed cost. Y ahí el task type, que es el que me interesa. Vamos a ver acá este parámetro. Texto. Ya eso está representado como, independiente que el nombre que tenga, está representado como texto 1. Y este que está acá dice, es el costo 1. Esos son los que tengo que mapear. Entonces ese estaría en texto 1. Entonces en project tengo que ir acá al que dice en inglés, que es el text 1. Ese es. Este que está acá era y ahí está. Entonces acá le hago un rebuild, voy acá y aparece exactamente lo mismo, pero ahora aparece de la misma manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo la misma información que en la GAN, tengo que hacer de nuevo el attach automático, mapear y le doy aplicar la regla. Y ahora tendría lo mismo, pero desde el proyecto. Y tendría que de nuevo hacer la misma simulación. ¿Se entiende? Que directo de project es más simple.
obviamente los que trabajan en proyectos. Se viene en el tema de los campos que aparecen en... Mira, fíjense acá que este es distinto. Porque el que tengo en Project está medio malo, según lo que tengo acá. Son dos tareas distintas, por eso le digo, lo pueden controlar desde Excel o lo pueden controlar desde Project. ¿Se entendió? ¿Se tiene que hacer de las dos maneras o se puede elegir una? Que si no sabes trabajar en Project y sabes hacer las GAN en Excel directamente, puedes utilizar el Excel. Pero obviamente siempre va a ser mejor utilizar un programa que sí es de programación. Es decir, aprender a utilizar el Project cómo se estructura una programación de obra, utilizando Project o Primavera u otro software de programación. Pero el Excel es como la transcripción de lo que tú quieres hacer. A veces cuando a mí me pasan las GAN, cuando son muy así, yo las paso a Excel por un tema de que las GAN son muy grandes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con GAN. Por ejemplo, esta GAN es súper chica, pero hay unas GAN que prácticamente pueden tener prácticamente, por decir algo, no sé, 600 líneas. ¿Se entiende? Y está todo metido dentro de la misma GAN. Entonces, es mejor separar la información y en vez de estar borrando esto, es mejor copiar la información de esto y traspasarlo a Excel y van mapeando la información de acuerdo a distintos tipos de GAN. ¿Se entiende? Porque yo acá en Navisworks no tan solo puedo colocar un tipo de data, yo puedo mezclar distintos tipos de data. Puedo utilizar, por ejemplo, uno de arquitectura, uno de estructura, otro de especialidades, y todos se van a juntar acá. Pero acá evito todo ese tema que a veces que ustedes no pueden controlar con el modelo, que son los hitos, etc. ¿Se entiende? Pero entonces, por ejemplo, para las especialidades, la idea es que cada especialidad tenga su propia carta GAN, ¿o no? Eso va a depender netamente de cómo esté estructurado la GAN dentro de tu proyecto, porque al fin y al cabo la GAN te estructura desde el inicio a fin de tu proyecto, incluyendo obra gruesa, arquitectura y especialidades, pero todo va a depender cómo esté hecha la carta GAN. Yo lo que les dije es que ustedes pueden separar la información en Excel para que usted acá en el programa no genere tantas líneas de campo, ¿se entiende? Que sean solamente las líneas que ustedes quieran trabajar, porque aquí lo que importa es la fecha, no es que la cantidad de líneas que tenga hacia abajo la gama. A ver, por ejemplo, a ver qué tengo acá en computador. Escritorio. Esto puede ser. Justamente tenía una GAN como de ejemplo acá. Pero ahorita no se las puedo compartir porque este es otro proyecto. Está en. Esto puede ser. Sí, acá. Ya, por ejemplo, esto. Miren acá esta GAN. Es una GAN. Vamos a tener. Esta que me pasaron. Esta. ¿Se entiende? Miren, esto es una GAN que es más grande, pero se dan cuenta que tiene un montón de cosas que ustedes no van a utilizar. Por ejemplo, las piscinas, quincho, fachada, etcétera. No lo van a utilizar. Acá ustedes van a utilizar la información que es importante para ustedes. Por ejemplo, obra gruesa, tiene lo que es construcción, tiene lo que es instalación de faena. No sé si me van entendiendo como la información que es importante para usted controlar desde Navisworks o un programa como GAN.
que no es necesario que esté toda la GAN pegada en tu proyecto, porque al fin y al cabo se va a demorar más en procesar y todo el tema. Lo importante es que esté la información que tenga que estar. ¿Se entiende? Pero bueno, al fin y al cabo es el tema de Navis de la programación Timeliner o programación 4D es justamente explicar el proceso de construcción de un proyecto con una animación para que vaya mostrando la evolución del proyecto. Eso más que nada lo que se conoce como 4D. Obviamente, si ustedes ven que es relevante mostrar algo así que a usted les va a servir para programar, lo pueden utilizar. Obviamente, si quiere mostrar a usted a un gerente o a un administrador, etcétera, cómo se va a construir, pero tienen que darle cierta utilidad, porque generalmente no está muy bien cotizado la programación 4D como animación. Siempre y cuando ustedes la utilicen bajo su criterio. ¿Se entiende el uso de esto? ¿Para qué sirve? Ahora bien, por ejemplo, en Revit, ¿qué pueden hacer con los modelos? Prácticamente, si ustedes ya tienen este modelo, prácticamente con tablas de cuantificación ya podrían sacar otro tipo de información. Y esa información también se puede sacar acá, por eso como no le he enseñado todavía esa parte, que es el del quantity, bueno, acá con las tablas de cuantificación podrían hacer, por ejemplo, tablas de partes, y las tablas de partes podrían especificar, por ejemplo, controlar la información de acuerdo al área, por ejemplo, el volumen, el nivel, la partida, en general todos los elementos, todas las cosas que fuimos viendo, la zona. Por lo tanto, acá podrían, luego de esto, especificar por zonas y van sacando la información de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos o áreas de distintos tipos de cosas. Por ejemplo, la zona 2, ustedes necesitan tantos metros cúbicos, tantos metros cuadrados, y acá pueden ir aplicando los parámetros de avance, y con parámetros de avance pueden ir haciendo certificaciones, etc. O sea, prácticamente todo lo que les he explicado anteriormente lo pueden aplicar en este tipo de cosas. Pero esto también se puede hacer en Navisworks, como control de avance. ¿Se entiende? ¿Cómo ustedes pueden controlar un proyecto utilizando, obviamente, tienen que saber utilizar los programas para poder trabajar de esta manera? Sí, profe, se entiende. Al final, si uno no lleva un orden desde el nativo, desde el modelo, con los estándares, no se puede hacer nada después en Navis para coordinar, po. Porque si está toda la información desordenada, para buscarla sería un caos. Claro, eso es prácticamente la gestión que tienen que hacer ustedes con los modelos. Si esta cuestión es orden, si no son ordenados, no tiene mucha gracia utilizar la metodología. Pero obviamente con este control así, imagínense después ustedes pueden presentar estados de pago utilizando, o sea, te podrían indicar incluso en un plano, mira, vamos a este nivel de desarrollo. Entonces entregan otro tipo de entregable que es más entendible que usted entregar solamente una tabla Excel llena de porcentajes. Acá ustedes pueden gestionar un montón de tipos de parámetros. Consulta, por ¿Sí? ejemplo, siempre en obra hay modificaciones. Entonces, esas modificaciones igual se pueden ir registrando en el modelo, pero por ejemplo, para hacer como un comparativo de cómo era originalmente y las cosas, por ejemplo, no sé, po, eliminación de pilares y cosas así que igual después afectan en los estados de pago. Sí, justamente eso ustedes lo hacen. Mira, el esquema que estamos hablando acá es como un cerrado de lo que hemos estado hablando, pero ustedes ya saben que hay modelos de coordinación, ya saben lo importante que es compartir las coordenadas,
Es decir, ustedes pueden ir haciendo un comparativo entre un modelo con respecto a otro, y así van haciendo todas las mixturas que corresponden. No es tan solo esto que tenemos que trabajar un modelo independiente. Yo podría trabajar múltiples modelos coordinados e ir haciendo este cruce de información. ¿Se entiende? Sí, claro, como para, por ejemplo, en un caso de que hayan aumentos y disminuciones de obra, igual sirve harto. Mira, por ejemplo, los proyectos que yo trabajo en alguna inmobiliaria me piden siempre eso. Mira, sabéis que hay hay un proyecto que fue apto para licitación, pero resulta que el de construcción es otro, por lo tanto necesitamos ver si esto implica mayores, o sea, implica un cambio en el presupuesto para nosotros reclamar a la inmobiliaria. Entonces, tú cruzas la información, obviamente haces todo modelo, porque prácticamente tienes que cruzar esa información, y luego tú comparas un modelo con respecto a otro, y ahí vas viendo todos los cambios. Obviamente eso pasa cuando, por ejemplo, se realizan los proyectos en CAD. Generalmente pasa cuando es así. Pero cuando tú partes desde el inicio de un desarrollo BIM desde cero, no debería por qué implicar tener dos compartidos distintos. Y al fin y al cabo, tú estás desarrollando esto para adelantar posiblemente esos problemas que se puedan presentar, como ese tema de los pilares que tú hablas, etc. Esa es la idea de utilizar esto. La idea no es levantar CAD, es que ustedes proyecten desde estos mismos programas. Ojalá toda la especialidad y todo lo que corresponde. Ya. ¿Qué hora es? La 1. Ya, vamos a trabajar ahora con esto. Vamos a cerrar esto. No vamos a trabajar más con Navis por hoy día. Vamos a abrir estos archivos, la del tiempo. Vamos a abrir en la clase 16 estos dos ejercicios. Primero vamos a ver el de montaje. Este es corto. Ya, ¿qué son los montajes? Los montajes es una manera, un ejemplo sencillo, de cómo nosotros podemos estructurar ciertos elementos para poder tomar el control de esos elementos y así poder gestionar un montaje de ciertas cosas. Por ejemplo, en esta casa vamos a generar montajes de los paneles de tabique de este segundo piso y por lo tanto cada uno de esos montajes se van a convertir en cierta manera a grupos y por lo tanto de esos grupos después yo puedo extraer la cantidad de información, tanto por ejemplo los metros lineales de estos perfiles, los planos, etc. Pero como elementos individuales, no como elemento global. A diferencia, por ejemplo, de generar un corte o lo que sea, bueno, ahí se van a dar cuenta que la ventaja es utilizar montaje. Y los montajes no tan solo aplican a este tipo de soluciones, pueden aplicar a un montaje tipo, no sé, industrial, que tengan que hacer algún montaje de estructura metálica, etc. Entonces ustedes van controlando la información así, y así van identificando los elementos según esta información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de Revit, al seleccionar, por ejemplo, uno de estos elementos, existe otro botón que se llama ensambles o montajes. Esto está acá, que está justamente al lado del grupo. Y la diferencia del grupo es que el grupo está diseñado para que ustedes puedan replicar ese grupo muchas veces, pero en cambio el montaje está especificado para que ustedes creen solamente un proceso a la vez. Es decir, este panel va a ser único para este caso. Entonces ustedes seleccionan acá este elemento
Y acá vamos a especificar, por ejemplo, el tabique 0. Entonces, cuando ya estamos en este estado, podemos seguir editando este montaje y podemos ir agregando todos los elementos que yo quiero que tenga ese montaje. Por ejemplo, ahí. Vamos a hacer el ejemplo común. Después se van a dar cuenta que cuál es la ventaja. Obviamente lo puede hacer para la cercha, para lo que ustedes quieran. Ya, por ejemplo ahí. Entonces ahí tenemos un panel. Si le damos finalizar, fíjense acá, ¿qué dice ahí? Crear vistas. Y que, fíjense acá abajo, en el navegador de proyecto, aparece un ensamble y aparece tabique. Por lo tanto, acá yo puedo crear una vista y puedo generar una vista, ya sea frontal, ya sea lateral o puede ser de arriba. Y en este caso, siempre miren el diedro que está acá, eso es la vista frontal de ese panel. Por lo tanto, acá voy a generar la elevación frontal y puedo también sacar las tablas de cuantificación de solamente ese panel. Puedo sacar una vista en 3D y puedo especificar incluso la escala. Acá le vamos a sacar el plano, porque el plano automáticamente genera una especie de plano de eso. Si le doy OK, va a aparecer esto. Y si aparece esto, ya tengo ese panel independiente. Aparte de eso, tengo las tablas de cuantificación para cada caso. Entonces, ¿qué puedo hacer con las tablas de cuantificación? Fíjense acá. Tengo especificado familia y tipo, lo voy a destruir. Voy a colocar familia separado de tipo. Vamos a bajar cantidad. Voy a medir los largos. Y aparte de eso, voy a separar acá por familia y tipo. En formato, el largo va a ser un calcular total y el fill format va a ser una vista en metros, ¿está bien? Y acá vamos a sacar el itemizado por instancia. Por lo tanto, tenemos esto. Entonces acá podemos especificar perfil, que es el tipo, la cantidad y largo. También acá podemos especificar que calcule un total, o sea que calcule un total para cada caso, para cada tipo, y ya tendríamos los, bueno, ahí lo estaba mostrando ya anteriormente. Vamos a sacar eso en todo caso. Ya, por ejemplo eso. Entonces esto que está acá, le voy a cambiar el nombre, y esto va a ser la cubicación de las, en este caso era, de las columnas. Todo va a depender de cómo ustedes modelen esto, porque como lo modela por categoría, va a ser por ejemplo de los montantes. Y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer por familia y tipo. Familia y tipo. Cantidad. Y va a ser por largo también. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Familia, tipo. Largo, calcular totales. Y vamos a sacar el itemizado y chao. Entonces tenemos el mismo caso, por lo tanto este va a ser la cubicación de las, ¿cómo puedo decir esto? De las canales. Ya, entonces tengo esto acá. Entonces para yo replicar estas tablas, las tablas de cuantificación también se pueden hacer plantillas, igual que las vistas. Por lo tanto acá donde dice View Template, voy a crear una plantilla actual y este va a ser el mismo nombre. Ubicación, canales. Y acá tenemos esta configuración. Se dan cuenta que son los mismos campos que aparecen a la izquierda. Y a los montantes también voy a generarle una vista View Template, crear una vista actual. Y este va a ser ubicación montantes. A la vista frontal también voy a generar en este mismo modo, vamos a especificar también una vista y este va a ser, por ejemplo, la plantilla de tabique.
Misma configuración. Entonces yo puedo volver aquí al 3D y puedo hacer el siguiente elemento, lo puedo hacer montante, tabique 02, vamos a editar el ensamble y agrego todos los elementos que tiene ese tabique. Por ejemplo ahí, por dar un ejemplo. Si ustedes se llegan a equivocar y marcan otra cosa, no se preocupen porque acá pueden remover el elemento que no corresponde. Por lo tanto, eso sería algo así rápido. Ahí le dan finalizar. Y ahora, ¿qué bastaría? Crear vistas. Por lo tanto, cuando voy a generar vista, es frontal, pero acá fíjense lo que puedo hacer. Elegir la plantilla. Plantilla tabique, plantilla, en este caso es columna, montante y canal. Elijo la plantilla directamente acá y genero un OK y automáticamente genero toda la información de esa ubicación para ese caso. Entonces, ustedes cuando hacen un plano, pueden hacer este plano para cada caso y acá pueden especificar tabique 1 con sus respectivas tablas de cuantificación. Y ahí tienen su sistema de montaje. ¿Se entendió? ¿O no se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, ahí estaría su montaje. Por lo tanto, sí lo tendrían que especificar para todos los otros casos. Y de esa manera tienen pueden hacer este tipo de panelización, etcétera, y mostrar vistas 3D, cómo van a quedar y todo el tema. Así que de eso se trata los montajes. ¿Alguna duda con los montajes? Sí, una pregunta, ¿esos perfiles se crean o vienen diseñados del programa? Esos perfiles están diseñados prácticamente el programa. Mira, yo los saqué directamente acá. Mira, tú vas a insertar un load family, te vas a tu carpeta, puede ser framing o columna, y acá en style, no, en light style, esa, existen esos perfiles que vienen, por ejemplo, tiene el perfil omega, tiene esos los montantes, tiene esos tipos así, entonces ahí tienes como un tipo montante. Entonces tú lo especificas y le puedes dar estos valores de syntax, de peso lineal, y ahí tienes las ubicaciones en kilo y todo lo último. Pero se cargan directamente acá, algunos ya vienen creados. O también los puedes crear. Mira, por ejemplo, ¿sí? Dime. No, esa era la pregunta, gracias. Sí, mira, incluso con esa clase que vimos del perfil, tú puedes generar tu propio montante de Metalcon o de la marca que sea, Villalba, y tú puedes generar una familia de catálogo con las especificaciones que correspondan. Y así de esa manera ya tienes tu propia familia y las vas cargando al proyecto. No es necesario estar siempre cargando desde acá y estar duplicando, etcétera, porque la familia al fin y al cabo la haces una vez, la parametriza y tienes tu catálogo de familias de, no sé, de cualquier marca que tú quieras, de los perfiles galvanizados. Y para modelar prácticamente se modela tal cual como si estuvieras modelando un pilar y las vigas tal cual como si tú estuvieras modelando una viga, solamente que tiene desfases. Algunos van a estar en desfase Z. Recuerden siempre trabajar en Z, no trabajen con Star Level en Level. Y los montantes los trabajan así. Y así van controlando la... Imagínense por una casa, ¿cuánto se... En puro modelar esto prácticamente no se mueran nada y tendrían las ubicaciones exactas de esto. De acuerdo obviamente a las uniones que corresponden, etc. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto?
¿O está claro? Porque no es tan complicado. Por ahora no, creo yo. Ya, ¿seguimos o lo dejamos para otra clase? Lo siguiente. Porque ahora Yo queda creo que yo creo que por la hora, no sé, podríamos dejarlo para la próxima. Sí, porque opción de diseño también es corto, pero podría demorarse unos 30 minutos aproximadamente. Opción de diseño. Y así lo dejamos con la clase de cubicaciones, para que no sea tan denso. Ajá. Ya. ¿Sí? El sábado tenemos clase, ¿no? Es que es feriado, no sé. Ahí va a depender de usted ahí, pues, pero como es feriado largo, no sé si van a arrancar con el permiso. Sí, vamos a ir de vacaciones. Todos van a ir de vacaciones.